Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será Filipenses capítulo 1 y versículo 21, dice la palabra de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este versículo podría titularse La vida del cristiano genuina. Y este versículo precisamente es uno de los versículos favoritos de muchos cristianos. Dice aquí el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Literalmente está diciendo haber muerto es ganancia. Pablo dice que morir le sería ventajoso a él. Sin embargo, como se expresa Pablo, indica que no, que la muerte en sí sea una ganancia, sino más bien el estado después de la muerte. La palabra ganancia, que significa en griego kairos, que se usa para describir el interés sobre el dinero. De manera que morir es recuperar el capital y el interés y tener más de Cristo que en vida. De manera que el concepto de Pablo de la palabra ganancia está totalmente en contraste con el motivo vulgar de la ganancia material que caracteriza a los comerciantes de Filipo, a los cuales él está haciendo aquí alusión, y también los filipenses lo podían entender muy claro. Y fueron estos comerciantes precisamente los que levantaron al principio hostilidades al Evangelio. Note que siempre en las calles, a donde suele haber más tiendas y también más comerciantes de cualquier ciudad, sea de la que sea, también suele haber más hostilidad al Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos están viendo solamente las cosas materiales y las ganancias materiales. Hay comentaristas bíblicos y teólogos que comentan que sobre este versículo lo siguiente. Algunos dicen que para mí Cristo significa la vida y la muerte. Sería una ventaja agregada. Otro comenta, ser o no ser. Debate si es mejor vivir y sufrir las flechas de la fortuna o morir y correr el riesgo de sueños acusadores. Otro comenta, ser todo para Cristo mientras vivo es descubrir al fin que Él es todo para mí también cuando muera. Otro comentarista y teólogo comenta, poco importa para el siervo si está fuera en el frío y la lluvia, arando y cuidando en el ganado, o si está sirviendo a su amo en la mesa. De todos modos, es el vicio tanto uno como el otro, solo que es más cálido y más liviano estar en la casa con el amo y no en el campo. Sin embargo, hay quien considera que el nivel del lema para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia constituye un nivel alto para vivir la vida cristiana. Muchos quisiéramos decir que hemos llegado a ese nivel, pero la realidad vemos que aún todavía nos falta muchísimo. Estamos en el camino hacia ello, pero aún no hemos llegado. En otras palabras, estamos en el empeño, esforzándonos por llegar para que en nosotros el vivir sea Cristo, ya que esa debe de ser la meta de cada cristiano, como lo está mostrando aquí el apóstol Pablo. Y también vemos que al intentarlo, al esforzarnos, al caminar cada día con Cristo, sabemos que nos espera una meta gloriosa, en lo que no debemos de desmayar en el empeño. Pablo nos anima a ello en Romanos capítulo 14 y versículo 8, donde dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y también en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que vemos que este versículo es toda una enseñanza para la vida cotidiana de cada creyente, cada cristiano y cada cristiana.
Continúa ahora con el versículo 22 de Filipenses capítulo 1, donde sigue diciendo: Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Este versículo podíamos titularlo como un dilema en el cual parece como que no sepa qué coger aquí el apóstol. De las palabras ya sé por vida o por muerte, y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, se puede notar que el apóstol sopesaba ambas alternativas y se preguntaba a sí mismo: si yo tuviera que elegir, ¿por cuál de ellas podría decidirme? Este pensamiento, que aparece en los versículos 20 y 21 de este mismo capítulo, lo vemos ahí bien claro. Pero en este versículo Pablo reflexiona para sí diciendo: Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De manera que él pensaba, Pablo, que si era suelto de forma que su vida sea prolongada aquí en la tierra, será para fruto para almas ganadas, para Cristo Jesús y para la eternidad. Así que esta prolongación de su ministerio, la edificación de los creyentes, el establecimiento de iglesia, etc., todo ello era una obra que él iba a realizar y tenía en su mente. Así que las perspectivas que él tenía eran unas perspectivas maravillosas, porque en su mente solamente estaba Cristo y hacer la obra que él le encomendó. Y qué bueno es que cada creyente, cada cristiano, cada cristiana, podamos tener estas perspectivas, las perspectivas de ser de bendición, de edificación para el cuerpo de Cristo, que nuestra mente siempre esté el anunciar el Evangelio y el establecimiento de que se puedan levantar nuevos lugares en nuevas ciudades donde pueda haber iglesias que proclamen el señorío de Cristo Jesús. Así que Pablo sabe que si fuera asuelto y libertado, aprovecharía cualquier ocasión para proclamar el Evangelio por doquier. Fuese la ocasión, él la iba a aprovechar. Y lo que es más, sabe que su obra no será en vano, y lo sabe, porque sabe que la obra del Espíritu Santo en su vida siempre va a producir fruto, igual que en cada creyente. Cuando disponemos nuestro corazón al Señor y estamos dispuestos con esas perspectivas en nuestro corazón, el Espíritu Santo tiene libertad para obrar en nuestras vidas y producir ese fruto glorioso para Dios. Cuando se abunda en la obra del Señor, la labor de cada cristiano y cada cristiana nunca jamás podrá ser estéril. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 58 dice: Así que, hermanos míos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nótese, como aquí vemos a Pablo que era un trabajador en la obra del Señor, se puede decir un trabajador nato, porque dice trabajando en la obra del Señor siempre. Y sabiendo que lo que hacemos para el Señor, sea lo que sea, porque puede ser predicar el Evangelio, pero también puede ser cualquier otra cosa en el servicio al Señor. Sabemos que cualquier cosa que hagamos de corazón para el Señor, sabemos que ese trabajo nunca jamás será en vano. Así que lo que el cristiano y la cristiana hacen en conexión con el Señor nunca jamás va a resultar en vano. Este conocimiento le motiva de que esté abundando en la obra de aquel que venció la muerte, que es Jesucristo. Continúa ahora con el versículo 23 de Filipenses capítulo 1, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este versículo lo podríamos titular como la dificultad de la decisión, ya que dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Dice ambas cosas. ¿Qué eran esas ambas cosas? Eran en primer lugar el deseo de partir y estar con Cristo. Eso sobre todo.
es el primer deseo que tenía en su corazón, pero el segundo que tenía era el deseo de seguir viviendo para el beneficio de la obra del Señor. Así que él se encontraba ahí como un dilema. Él sabía que para él, para sí, lo mejor era partir con el Señor. Dice, teniendo el deseo intenso de anhelar o desear ansiosamente de partir. Comparativamente podría referirse, tal vez, a soltarse o alejarse del puerto como el marinero, que leva anclas para hacerse a la mar a toda vela. También puede ser la figura de levantar el campamento, como hacen los soldados para mudarse a un lugar o a otro. Pero es probable que use la figura del barco anclado, que siempre es agitado y azotado por el viento violento, que quiere empujarlo hacia alta mar. Se representa el apóstol Pablo en semejante condición, ya que su gran amor por ellos ligaba su corazón a ellos como el ancla que detiene al barco. Pero había influencias celestiales que también le atraían como el viento que empujaba al barco y quería llevarlo a la presencia de Cristo. De manera que en las personas expresan el deseo de partir o de morirse. ¿Cuándo? Cuando ellos probablemente, muchas veces, fracasan. Hay fracasos quizás familiares. Hay fracasos en el trabajo. O tal vez porque sufren enfermedad corporal o mental. O la insatisfacción también muchas veces con el mundo, con la sociedad. Todo eso añadido hace que muchas veces las personas tengan ese deseo de morirse. Es como se suele decir, que se pare el mundo que yo me bajo. Es como si estuviera diciendo, me quiero morir, porque todo lo que está ocurriendo a mi alrededor, todo es absolutamente negativo. Pero ahora bien, téngase en cuenta que para el apóstol Pablo, nada de esto le estaba pasando ni le estaba ocurriendo. Sin embargo, él dice que él deseaba morir. No era porque él le odiasen los hombres, porque sabemos que las iglesias le amaban a Pablo apasionadamente. Tampoco era porque había quedado decepcionado por las riquezas y por el honor, por nada de esto, porque él todo eso lo tenía por basura, ya que él, antes de venir a Cristo, era una persona respetada, era fariseo y tenía seguramente dinero. Ahora no tenía nada, pero quería partir porque todas esas cosas él las consideraba como basura. No era porque él había sido sometido a dolores y privaciones de libertad, porque él estaba dispuesto a soportar todo aquello por causa de su Señor, es decir, de Jesucristo. No era porque él era viejo y enfermo y ya no podía andar, caminar y que era una carga para el mundo, no, porque él estaba aún todavía en el vigor de su vida y en la plenitud de sus fuerzas. Entonces fue un motivo puro y sincero, es más alto que cualquier de ellos y cualquier persona puede tener, y era la solidez del vínculo que le unía estrechamente con su Salvador, con Jesucristo. Pablo sabe que cuando su alma parta de esta vida, inmediatamente estará con Cristo Jesús. Y lo mismo que lo sabe Pablo, o lo sabía Pablo, también lo sabemos cada cristiano y cada cristiana. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando está diciendo ausente en el cuerpo, está diciendo que quisiera estar en la presencia de Dios, no estar ya aquí en el mundo, sino estar con Cristo Jesús. Así que hemos visto en este versículo 23 la dificultad de la decisión que él tenía. Pero ahora en el versículo 24 de Filipenses capítulo 1 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí vemos este versículo, lo podríamos titular la valoración para la seguridad alternativa. Aquí podemos apreciar la actitud desinteresada del apóstol Pablo. Al colocar las necesidades en primer lugar
de sus hermanos en Cristo Jesús, por encima de los propios suyos, por encima de sus propios deseos, ya que su deseo natural era estar con Cristo. Pablo sabía que era necesario que él quedara en la carne, debido a los grandes problemas que siempre estaban amenazando a la Iglesia de Jesucristo. Vayan aquí algunos ejemplos. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30 dice: Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y también 2 de Timoteo 4:3 y 4 dice: Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Él, Pablo, sabía que su ministerio era necesario, y era necesario para el bienestar espiritual de la Iglesia. Dichoso el hermano o la hermana que piensa de sí con gordura, es decir, con prudencia, con buen seso y con buen juicio, como lo estaba haciendo el apóstol Pablo, que pone sobre todo, antes que sus propios intereses o sus propios deseos, está poniendo los de sus hermanos en Cristo Jesús. Sin embargo, el cristiano no debe tener más alto concepto de sí que el que deba de tener. No simplemente por hacer esto, ya se piense que ya es más que nadie. No, nada de esto. Por ejemplo, en Romanos 12:3 dice: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y también Gálatas 6:3 dice: Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por tanto, aunque no se debe de pensar lo que realmente no somos, sí se debe de reconocer la importancia del servicio a Dios. Pablo da mucho énfasis en esto. Por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 12, versículos 14 al 27, ahí lo está exponiendo en cuanto a los miembros del cuerpo de Cristo, que es toda una enseñanza la que hay ahí. Ya que todo miembro cuenta, y todo miembro es importante, y todo miembro tiene su función en el cuerpo de Cristo. Continúa ahora con el versículo 25 de Filipenses capítulo 1, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Este título se podría decir la seguridad de seguir viviendo. Debido a que el apóstol está convencido de lo que acaba de escribir, es decir, de que la prolongación de su vida será para un trabajo fructífero, trabajo del cual estaba necesitada la iglesia de Filipos. Él considera que es muy probable que permanezca sobre la tierra, quizás un poco más de tiempo. Esto que dice todos vosotros comprende probablemente a más personas que la iglesia de Filipo, porque, como hemos visto, los falsos maestros y las persecuciones que había necesitaban de las enseñanzas del apóstol, es decir, que también podía incluir a hermanos de otras iglesias. El propósito de esta esperada libertad y de este subsecuente ministerio está expresado en la frase para vuestro progreso y gozo en la fe. Muchas veces los filipenses y también en las otras epístolas de Pablo se recarga la idea del progreso y el crecimiento espiritual. Tal progreso significa crecer en amor y en conocimiento, como nos dice Filipenses 1:9, donde dice:
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más ciencia, y en todo conocimiento. Así que el cristiano y la cristiana de Filipo, y también nosotros, hemos de crecer, y hemos de crecer en amor y en el conocimiento del Señor. Y no solamente eso, sino también en la plenitud de los frutos, como nos dice Filipenses 1:11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que el cristiano y la cristiana debe de crecer en la plenitud de los frutos. No solamente en esto, sino también en la obediencia al Señor, como dice Filipenses 2:12, donde dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué es importante que los creyentes progresemos o crezcamos? Sencillamente, porque no progresar o crecer significa retroceder, empequeñirse, quedarse estático. El permanecer estático espiritualmente es imposible, ya que todo creyente estamos como remando en contra de corriente, y lo estamos haciendo porque estamos remando en contra del mundo. Esto quiere decir que hemos de estar siempre remando para no ser arrastrados por el mundo. En otras palabras, para que el mundo nos arrastre y volvamos otra vez a las cosas antiguas. Que la vida del creyente siempre es una vida que debe estar remando en contra de corriente y no debe de estar descansando ni tampoco distrayéndose, sino que debe de estar alerta, firme y constante en oración. Así que vemos que, y el retroceso o el no crecer espiritualmente, vemos que produce muchas veces en la vida de aquellos que han empezado bien a remar, muchas veces produce, como he dicho, depresión, desaliento, frustraciones y enfermedad. Pero el progreso es felicidad y es gozo inefable y también glorioso. Por lo tanto, Pablo liga claramente estos dos conceptos y escribe que espera que permanezcan con sus hermanos en la tierra para provecho y gozo de la fe. Continúa ahora con el versículo 26 de Filipenses capítulo 1, donde sigue diciendo la palabra de Dios: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. En este versículo vamos a hallar una nueva razón para la esperanza de Pablo. La libertad del apóstol era que si Dios se placiera en concedérsela, como Pablo finalmente esperaba, acabaría en algo más que en un mero gozo sentimental hacia los hermanos, ya que iba a abundar en fruto para la gloria del Señor, ya que no solamente los filipenses podrían exclamar cuando lo vieran y dijeran: Pablo, estamos muy contentos de tenerte de nuevo entre nosotros, y podrían gozarse, sino que también darían gracias a su Salvador, aquel que puede salvarnos, no solamente de la salvación espiritual, sino que también Jesucristo recuerda que sigue siendo nuestro Salvador. Él nos sigue salvando, muchas veces de accidentes, de persecuciones, de estar quizá en las cárceles. Él nos salva de todo eso y de muchísimas cosas más que quizás nosotros, sin darnos cuenta, ignoramos. Él nos salva a lo mejor de cualquier comida que estamos comiendo y que puede contagiarnos o puede causarnos daño. Así que Él es por excelencia nuestro Salvador y nos sigue salvando, no solamente, como he dicho, de la salvación espiritual, sino también de muchas cosas que hay en el mundo que pueden causarnos daño. Así que podrían gloriarse en el Señor por las misericordias de Dios derramadas sobre el apóstol Pablo, alabándole especialmente por el haberle traído de nuevo entre los hermanos. ¿Acaso nosotros también, cuando vemos la mano de Dios, cómo Dios libra, cómo Dios sana, cómo Dios liberta,
no nos gloriamos y nos gozamos en los hermanos que así experimentan esta tremenda salvación, toda la evidencia histórica indica que la firme esperanza de Pablo se cumplió, o parece ser que se cumplió, y que habiendo sido libertado realmente visitó a los filipenses en su viaje a Macedonia una vez más. Pero como digo, esto no es seguro, sino que es una suposición de teólogos que creen que parece ser que los visitó nuevamente. Y ellos escogen este versículo de 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 3, donde dice: Cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Así que, cuando está diciendo aquí el apóstol, está diciendo cuando fui a Macedonia, parece ser, dicen que visitó de nuevo a la iglesia en Filipos. Voy concluyendo ya con esto. Las personas solemos tener dos teorías de la vida, cada persona, y también dos aspectos en cuanto a la muerte. Por ejemplo, el que dice para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y por otro lado, para mí la vida soy yo mismo y el morir es la pérdida y la desesperación. Eso es lo que le pasa a las personas del mundo, aquellos que no creen en el Evangelio. Pero tanto uno como otro, nótese que sus teorías de la vida y la muerte serán el resultado final de sus vidas. Es decir, la decisión que ellos tomen, ese va a ser el resultado final. El apóstol Pablo decía que para él el morir era ganancia. Sin embargo, la persona que es de por sí misma materialista piensa que lo más importante son las cosas materiales, las cosas de los negocios, el dinero, la ganancia, porque lo pueden ver y lo pueden tocar. Pero sin embargo, cuando se le habla de las cosas espirituales, como son el Evangelio, suelen decir: si no veo, yo no creo. Entonces, cabe hacerle una pregunta a estas personas que piensan así, y es la siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vamos a trabajar? No nos pagan hasta el final del día cuando hemos terminado nuestro trabajo. Es cuando lo suelen hacer. También nos pueden pagar al final de la semana cuando hemos realizado el trabajo. O quizás estamos todo el mes trabajando y nos pagan al final del mes. Estamos esperando que llegue el final del día, el final de la semana o el final del mes para que nos pague. Por ejemplo, estas personas que dicen si no veo no creo, ¿por qué no les dicen a quienes los contratan para trabajar: hasta que no vea el dinero que me vas a dar, no voy a trabajar y no trabajaré? A buen seguro que si dijeran esto, esas personas se quedarían sin trabajo. ¿Por qué? Porque desconfían de la persona que la van a contratar. Esto nos muestra que toda persona debemos desconfiar, nos guste o no, en aquello que nos prometen otras personas. En este caso, el contrato de un trabajo, como pudiera ser, por ejemplo, el subirte en un avión, que sabes que te va a llevar a tal ciudad, pero tú confías, por fe. Tú pagas el dinero confiando en que te va a llevar ese avión, ese tren o ese autocar a tal lugar. Pero tú estás confiando y depositando tu fe ahí. Si confiamos en personas, entidades, sociedades, que muchas veces no cumplen lo que han prometido, entonces, ¿por qué no confiamos en Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en Números, capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. El ser humano, por tanto, puede confiar en Dios y también en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: Toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y también Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Él no cambia, y no lo hace Dios por presiones ni manipulaciones humanas, ya que Él es fiel a sus promesas, lo cual es fuente de seguridad y de confianza para todo aquel que cree y confía en Él. Mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, a lo largo de la historia, millones de personas hemos depositado nuestra confianza o nuestra fe en Jesucristo, ya que Él demostró ser quien dijo que era. Él dijo ser el unigénito Hijo de Dios. Él dijo ser el Salvador del mundo. Él dijo que al tercer día de su muerte, como hombre, resucitaría, y así sucedió. Él también dijo que Él volvería, y yo te aseguro que Él volverá, porque Él es fiel a su palabra. Él dijo también en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 47: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y también Romanos capítulo 10 versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo y amiga oyente, si tú así lo deseas, ahora tú puedes recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y también como tu Salvador. Para ello, debes de confesarlo con tu boca para salvación. Por tanto, en esta hora y en este momento, yo te invito a que ores conmigo y repitas estas palabras. Di conmigo ahí a donde tú estás y repite: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hasta ahora he sido una persona incrédula en tu palabra, en tu salvación, pero al oír tu palabra, creo firmemente que tú morites por mis delitos y pecados. Te doy gracias y te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.